Tlactihuanitzitzintin, axan cuale, ximocakitican tomasehuatlastulce. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Matehual. Canican, canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Matehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxle, nuestro protagonista, quiere tortillas. In Tlaxcalti. Las tortillas. Diálogo. Tinocone, Titlaxcalcohuati, Amo. Tlica, Nahuis TikTok. Taunticoncuasqui, Tlaxcali. Yehuatlun ticoncohuati, Campa. Tianquisco. Tianquisco amonichpatia, Xia ompan Tlaxcalnamacuya. Compañías. Hoy Oxle le pide a su hija que vaya a comprar tortillas, pero ella no quiere porque está jugando. Oxle le pregunta ¿qué comerán entonces? La niña le pregunta si las compra en el tianguis, pero a Oxle no le gustan esas. Quiere las de la tortillería. Tlaxcalnamacuya. Tortillería. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica la palabra que contiene la partícula locativa. Tlaxcalnamacuya. Tortillería. Repetición. Tinocone, Titlaxcalcohuati, Amo. Tlica, Nahuis TikTok. Taunticoncuasqui, Tlaxcali. Yehuatlun ticoncohuati, Campa. Tianquisco. Tianquisco amonichpatia, Xia ompan Tlaxcalnamacuya. Compañías. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es la palabra que contiene la partícula locativa? Tlaxcalnamacuya. Tortillería. Gramática. En náhuatl existen partículas que se utilizan para indicar que se está hablando de un lugar. A estas palabras se les conoce como locativos. Hoy veremos la partícula yan. Esta partícula se pone al final de una palabra y es utilizada para referirnos al lugar que describe la palabra anteriormente. Siempre que escuches yan al final de una palabra, seguro esa palabra se refiere a un lugar. Tlamachtiluyan, el lugar donde se enseña, o la escuela. Nota curiosa. La tortilla es una de las grandes aportaciones gastronómicas de México al mundo. La tortilla de maíz es un alimento altamente nutritivo. Contiene fibra, vitaminas y calcio. Su consumo ayuda a mejorar la digestión, a reducir el colesterol y mejorar la circulación, y también tiene propiedades antioxidantes. 2 tortillas equivalen a una taza de leche o queso, pues tienen la misma cantidad de calcio. El proceso por el cual se transforma el maíz en tortilla es la nixtamalización, que consiste en cocer el maíz con cal. Aún hoy en día podemos encontrar lugares donde se muele el maíz en metate y se cocinan las tortillas a mano. ¿Y tú, cuántas tortillas consumes al día? Repaso. Repasemos una vez más la palabra que contiene la partícula locativa. Tlaxcalnamacuyan. ¿Escuchaste con atención? Tlaxcalnamacuyan. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Tlaxcalnamacuyan. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir tortillería en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio.